capítulo 9 de Romanos. Llevamos ya, creo que este es el sermón 50. Muy feliz de llevar 50 sermones en el libro de Romanos. Y nos quedan. Terminamos el capítulo 9. Y la lectura que vamos a hacer es Romanos capítulo 9, versículo 30 al versículo 33. Cuando la iglesia está allí me responde con un amén. Romanos capítulo 9, versículo 30 al 33 dice lo siguiente: ¿Qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Repito el texto. ¿Qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. He aquí como está escrito: He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Pueden tomar asiento. Llegamos al final del capítulo 9 y vemos como en los textos anteriores el apóstol Pablo estaba hablando de quién formaba la iglesia. Y Pablo empezaba a romper esa división y a proclamar esa división que ya no existía entre judíos y gentiles. Y Pablo empezaba a dejar claro que todos aquellos que creían en Jesucristo eran parte del pueblo de Dios. Que ya no nos separaba ni la raza, ni el color, ni la cultura, ni el idioma, ni el lenguaje, ni la tribu de donde eran, sino que todo aquel que creía era parte del pueblo de Dios. Pero eso le dolía a muchos judíos por un motivo principal, y era que en el corazón del judío ortodoxo, el judío tradicional de aquella época, él no aceptaba que él era parte del mismo pueblo que un gentil. El judío tradicional no aceptaba que ellos, que eran tan celosos de la ley, hubieran sido parte del mismo pueblo que no corría con celo tras esa misma ley. Porque tenemos que entender que Pablo está hablando de un pueblo que no iba tras la ley de Moisés, que ni siquiera sabía lo que era la ley de Moisés. Los gentiles no sabían quiénes eran los profetas muchas veces, no sabían quién era Moisés, no conocían los mandamientos, vivían una vida como la vivíamos nosotros en la calle, de espaldas a Dios y a su ley. Y entonces llega Pablo y dice que por fe ellos alcanzaron justicia, que al creer en Jesús, aunque nunca hubieran buscado la ley de Dios, ellos fueron justificados y alcanzaron la gracia y la misericordia de Dios. Y en el corazón de un judío eso daba rabia. Y eso me recuerda mucho a la historia del hijo pródigo. Porque la historia del hijo pródigo trata de eso, hermano. Trata de un hermano que cuando ve a otro hermano volver arrepentido no lo acepta. Porque para ese hijo que sí que se quedó con su padre, para ese hijo que no fue a probar el mundo, para ese hijo que no fue a deleitarse quizá con prostitutas, para ese hijo que no pidió la herencia del padre, para ese hijo que siguió trabajando y siendo fiel, no era justo que aquel que se gastó la herencia y se ensució en el mundo y en pecado volviera y encima el padre lo recibiera como si nada, y encima el padre hiciera una fiesta. Eso es la religión pura y dura. El mirar por encima del hombro a alguien que viene arrepentido y decir: no es justo que Dios nos trate igual si yo he sido fiel y Él no. No es justo que Dios nos trate igual si yo he ayunado todos los días y Él no. No es justo que Dios nos trate igual si yo oro cada día y Él no. Y eso es lo que había en el corazón de los judíos. Religiosidad pura y dura. Una religión que solo hacía que dividieran el mundo en dos, entre los que merecían ser pueblo de Dios y los que no merecían ser pueblo de Dios. Una religión que dividía al grupo en dos, entre los buenos y los malos, los que valían y los que no valían. Y ahí llega Pablo con un discurso que mete a todos en el mismo saco, primeramente diciendo: nadie vale.
Y eso rompía los esquemas de los judíos. Recuerden que en Romanos capítulo 3 Pablo empieza a decir, porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice, ninguno es el hijo fiel que estuvo con el Padre siempre obediente. Todos somos el hijo pródigo. Todos hemos pecado. Todos nos hemos descarriado. A una nos hicimos inútiles. A una éramos como ovejas sin pastor. Nadie está bien. Y eso no lo aceptan porque eran niños que desde pequeños los llevaban a la escuela con el rabino a aprender la ley. Tenían que hacer el famoso Bar Mitzvah. Tenían que recitar textos, memorizar la Torá de memoria, hermano, versículo a versículo. Y esa gente empezaba a pensar, ¿cómo me dices que yo no soy bueno ante Dios si llevo toda la vida guardándome? El caso más claro es el de aquel joven rico. ¿Te acuerdas que llega a Jesús y le dice, maestro bueno? Y Jesús le mira y dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y es Dios. Y le pregunta el que, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Saben qué le responde Jesús? ¿Conoces los mandamientos? ¿Por qué? Porque realmente para estar bien ante Dios teníamos que haber llevado una vida plena, ¿no? De obediencia. Eso era lo bueno. Una vida recta te hacía justo ante Dios. ¿Y qué responde ese joven rico? No solo los conozco, sino que los he guardado desde mi juventud. Qué orgullo, ¿verdad? Qué soberbia. Estaba diciéndole a Jesús, no solo los conozco, sino que los he cumplido todos. Entonces Jesús lo mira, porque Jesús no es como nosotros. Jesús veía el corazón y hace una pregunta. Si te das cuenta, tú tienes que hablar 1 hora con una persona para tocar su corazón. Jesús con la primera pregunta ya desmontaba a todos, porque tú tienes que hablar 1 hora para conocer a la persona. Jesús ya veía el fondo y con una sola pregunta ya los dejaba todos sin palabras. A veces uno dice, ay, quiero la sabiduría de Jesús. No la vas a tener porque tú no eres Dios. Y esa era la evidencia de que Jesús era totalmente hombre, pero también era totalmente Dios. Tú y yo no tenemos eso. Tienes que entender que Jesús era totalmente hombre, pero también era aquel que escudriñaba la mente y el corazón. Solo Jesús podía decir de sí mismo, o solo la palabra podía hablar de alguien como Jesús, que decía, y él sabía lo que estaban pensando en su corazón, y él sabía lo que había en sus pensamientos. Solo Jesús podía hacer eso, porque es Dios. Y Jesús mira a ese joven rico y lo que vio en su corazón, ¿qué era? Codicia. ¿Y qué le dijo? Vale, pues ya está, entonces eres perfecto, vale, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y la respuesta de ese joven es ninguna. Se cayó. Pero el evangelista dijo que se puso triste y se fue porque tenía muchas riquezas. Le tocó en su punto, le hizo ver que él tenía un ídolo, le hizo ver que hay textos que hablan de eso. Es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y ese joven es la prueba. ¿Por qué el evangelio de la prosperidad funciona en Latinoamérica? ¿Por qué el evangelio de la prosperidad funciona mucho en África? Porque tú le dices a un pobre que no tiene nada, que Dios le va a dar todo y sale corriendo detrás. Pero ¿por qué ese evangelio no funciona con el dueño de Zara? Porque a un hombre que ya tiene yates, ya tiene casas, ya tiene mansiones, ya tiene dinero para dar y vender, y le dices, Jesús quiere prosperar, te va a decir, ¿más? Ahí tienes que cambiar tu discurso. Jesús, ¿qué me vas a decir? Esta es la prueba de que el evangelio de la prosperidad solo es falso, porque solo funciona con una parte del pueblo. Solo le puedes prometer riquezas a quien no las tiene. Por eso se han ido haciendo grandes en lugares de pobreza. Si te das cuenta, el evangelio de la prosperidad solo ha crecido en 2 lugares: donde hay pobreza y donde no se lee mucho, donde hay mucho pueblo con mucha poca cultura de lectura, de buscar, y que tiene facilidad para decir amén a todo. Han aprovechado el desconocimiento, han aprovechado la falta de cultura de muchas zonas para atraerlos a la mentira. Pero llegas a un lugar donde la gente le gusta leer y escudriñar, y las personas acaban saliendo de tu iglesia rápido, porque pronto se dan cuenta que está bañado todo en mentiras. Los judíos estaban enfadados porque se daban cuenta que ellos también tenían problemas en el corazón, que ellos también tenían pecado, pero era algo que no aceptaban porque eran celosos. Se habían circuncidado, habían hecho la señal del pacto frente a Dios, se habían puesto la ropa que se tenían que poner,
Habían hecho todo lo que tenían que hacer, se habían abstenido de lo que tenían que hacer, habían hecho los sacrificios que tenían que hacer, hacían las ofrendas que tenían que hacer, comían lo que tenían que comer y no comían lo que no podían comer, se guardaban, se abstenían. Y ahora llega Pablo y les dice que otros que no habían hecho nada de eso también eran pueblo de Dios porque habían creído. Y eso es lo que muchos evangélicos no aceptan. Porque muchos evangélicos tienen un pequeño judío o religioso en el corazón que no acepta que le digas a alguien que se salvarán solo por gracia mediante la fe. No, eso es imposible. Ahí se levanta la gente a decirte que estáis provocando que la gente viva en pecado. Yo no les he dicho que pequen. Estáis provocando que la gente peque contra Dios con ese discurso de que la salvación solo es por gracia y no por obras. Yo no les digo que pequen. El problema es que solo escuchan esa frase, no escuchan todo el discurso. El discurso no acaba ahí, el discurso sigue. Pero te digo una cosa, ¿qué preferimos? El otro lado, que es una religión que se ha vuelto un yugo, una religión que te hace vivir con miedo, una religión en la que el pastor acaba cada domingo diciéndote: hermano, si viene Jesús hoy y no te has arrepentido, ¿qué pasa? Una religión que aunque seas creyente y vayas a la iglesia, te dice que cada vez que pecas, si no te arrepientes al momento y si te atropella un coche te vas al infierno porque no te dio tiempo de arrepentirte. Una religión que te tiene asustado, una religión que parece que te obliga a ir al cielo solo por miedo, una religión que te hace seguir a Jesús solo por temor. Eso no es el evangelio. El evangelio nunca trae a las personas por miedo de ir al infierno. Esas son las personas que al final dejan el camino de Dios, porque el miedo no sostiene a nadie. Al final uno se rebela contra el miedo y dice: me da igual, si me muero me morí, pero paso. El miedo no sostiene a nadie. El primer motor de todo ser humano para perseverar hasta el final en la fe es el amor a Dios. El amor a Dios. Jesús no dijo: si me tenéis miedo guardaréis mis mandamientos. Él dijo: si me amáis guardaréis mis mandamientos. Porque lo que sostiene al creyente no es el miedo al infierno, es el amor a Cristo. Cuando yo veo la cruz y veo lo que Jesús ha hecho por mí, es suficiente motivación para obedecerle. Yo no tengo deseo de obedecer porque tengo miedo de perder mi salvación. Yo tengo deseo de obedecer porque me han regalado una enorme salvación que no merezco y quiero ser grato, y la gratitud la demuestro obedeciendo. Obedeciendo. Hoy vamos a analizar estos versículos y los vamos a dividir en 3 puntos. 3 cosas que quiero que te lleves hoy a casa. Y hoy vamos a predicarlos de una manera rara, porque voy a predicar al revés. En vez de ir al 30 al 33, voy a predicarlos del 33 al 30. Pero al final vamos a predicar el texto. Así que vamos al versículo 33. Tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. En el que crea en él no será avergonzado. Quiero pronunciar las palabras del apóstol Pedro, que también volvió a citar lo mismo. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al versículo 10. El apóstol Pedro dice lo siguiente: y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios quiere sacrificios, sí, pero los quiere espirituales. Pues esto se encuentra en la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropezaron porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia.
El primer punto del sermón es que para los judíos Jesús fue una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Suena feo, y más sabiendo que hay un texto que dice: ay de aquel por el que vienen los tropiezos. Hay una advertencia con aquellos que se vuelven piedra de tropiezo para algunas personas, pero no es el mismo sentido que Pablo y Pedro dan a este texto. Jesús no fue una piedra de tropiezo porque por su mal testimonio hizo que otros tropezaran. Jesús no fue una piedra de tropiezo porque predicando mentiras se llevó gente a la mentira. Jesús fue una piedra de tropiezo para los judíos porque manifestó que su religión estaba muerta. Piensa que los judíos llevaban décadas y décadas y décadas construyendo una fe, y llega Jesús y va a ser otra piedra en esa construcción, y es una piedra de tropiezo porque tira al suelo todo lo que habían edificado los judíos. Jesús se vuelve piedra de tropiezo porque avergüenza la construcción que los judíos estaban haciendo en base a una fe de obras, una justicia propia. Los judíos no querían que alguien los salvara porque los judíos se estaban salvando a sí mismos. Y llega Jesús y anuncia otra cosa. Y llega Jesús y empieza a traer otro mensaje. Por eso, ¿quiénes fueron los principales en buscar matarlo? ¿Los soldados? ¿Los ateos? ¿Los gentiles? No, los judíos. Sus propios hermanos carnales, su propio pueblo, sus vecinos. ¿Cómo puede llegar el hijo del carpintero y decir que lo que estamos enseñando no es así? ¿Cómo puede llegar el hijo del carpintero y si la ley de Moisés mandaba apedrear a la prostituta, a la adúltera, y llega él y encima nos encara con nuestro pecado y dice: pues quien esté libre, que tire la primera piedra? ¿Cómo puede llegar él diciendo que es el Mesías? El Mesías nos iba a librar del yugo de los romanos. El Mesías iba a traer libertad a la esclavitud romana. El Mesías nunca pagaría los impuestos. ¿Cómo puede llegar él? Y que cuando le preguntemos si hay que pagar tributo al César, diga: dad a César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo puede llegar él, que en teoría esperábamos un soldado, un guerrero como David, que en teoría iba a invadir Roma, invadir todo, íbamos otra vez a ser la nación santa y perfecta y libre de todo yugo? Y encima dice que hay que amarlos. Encima dice que hay que amar a nuestros enemigos. ¿Te acuerdas las palabras de: si os piden la túnica, dale la capa; si te pide una milla, anda dos? ¿Quién podía pedir esas cosas? Los romanos. Eran los enemigos los que llegaban y decían: anda una milla. Y Jesús, en vez de traer y decir: no los obedezcáis, no son pueblo de Dios, no rindáis a ellos, Jesús dice: cuando os pidan eso, andad dos. ¿Cómo que en vez de venir el Mesías a declararles la guerra, encima dice: pagadles el mal con bien? Hemos esperado un libertador y nos traen un cordero sumiso. Hemos esperado un soldado y nos traen a un rabí lleno de amor y misericordia por los que nos oprimen. Odiamos a nuestros hermanos que nos cobran impuestos, los publicanos, y ahora nuestro llamado Mesías va a un publicano y le dice: Leví, levántate que te hago apóstol. Es una piedra de tropiezo, no es el Mesías. Al menos no es el que esperamos. ¿Por qué te crees que Judas lo vendió? Porque no era lo que Judas esperaba. Judas esperaba al libertador, Judas esperaba a otro David, Judas esperaba a otro que derrotara a Goliat, y llegó alguno diferente, llegó uno que se inmoló. Llegó uno que se dejó morir, llegó uno que se dejó llevar a la cruz, llegó uno que se dejó escupir, que se dejó flagelar, que se dejó matar, uno que pedía que amaran a sus enemigos, uno que pedía que oraran por los que les maldecían, uno que pedía que bendijeran a aquellos que les buscaban mal. Judas no aceptaba eso. Era muy bonito cuando él demostraba el poder con los milagros. Era muy bonito cuando él andó por las aguas y dejó claro que él gobernaba sobre las aguas, sobre la vida, sobre la enfermedad. Pero no les gustó la parte de amar a los demás. Eso demostraba que el corazón del judío de la época solo tenía rabia, odio y división con los demás. Y Jesús se volvió para ellos una piedra
de tropiezo. Una piedra de tropiezo. Pero mira lo que es bonito, que en el versículo 33, mira lo que dice Pablo: tal como está escrito, pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque lo que fue Jesús fue un escándalo. Hoy la gente te dice: pastor, si fuera más como Jesús, no le odiarían. Le digo: si fuera realmente como Jesús, me crucificarían. Ya me critican por intentar imitarlo, y eso que lo hago mal. Imagínate si lo imitara bien. Si lo imitara al 100%, me colgarían. ¿Y saben de quién vienen las críticas a las redes sociales? Por los mensajes de la verdad. No vienen de los ateos, no vienen de los mormones, no vienen de los musulmanes, vienen de los evangélicos. De la misma manera que fue el propio pueblo de religión y amor a Dios que crucificó al Mesías, hasta hoy el mismo pueblo también degolla a los profetas. Hasta hoy el mismo pueblo que dice: estamos cansados de evangelio de la prosperidad, estamos cansados de circo, estamos cansados, queremos una voz profética. Queremos a alguien que hable la verdad, queremos a alguien que diga: así dice el Señor, y diga lo que la palabra dice. Pero cuando llega alguien y les pone la Biblia enfrente, el corazón de ellos dice: calladlo como sea, calladlo. Porque la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas. A veces siento que estoy predicando, hermano, y veo ojos que me miran como que el corazón grita: cállate, cállate. Déjanos seguir escondiendo nuestra maldad. Déjanos seguir escondiendo la basura que tenemos. Déjanos seguir escondiendo la maldad de nuestro corazón. No nos llames adúlteros. Haz como otros. Ay, hermanos, cuidado con el pecado, pero no le pongas nombre. No nos llames mentirosos. No nos llames adúlteros. No nos llames ladrones porque no pagamos impuestos. No nos llames adúlteros solo porque miramos a otra mujer. No nos llames codiciosos solo porque preferimos trabajar más para ganar más. No nos llames perezosos solo porque preferimos dormir antes que venir a orar. No nos llames nada a la cara, por favor, cállate. Nadie quiere la verdad. La verdad es la espada más aguda, porque con la verdad no hay cómo defenderse, y más cuando esa verdad viene de aquí, porque contra esta verdad nadie puede reclamar. Pero ¿sabes qué? Esta verdad te llama adúltero. Esta verdad te llama mentiroso. Esta verdad te llama codicia. Esta verdad te llama fornicador. Esta verdad te llama ladrón. Pero al final de toda esta verdad te dice: pero si te arrepientes, todavía hay esperanza para ti. Nace de nuevo. Cree en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Deja que entre el Espíritu, arranque el corazón de piedra, te ponga un corazón de carne y seas nueva criatura. Todavía hay para ti esperanza. Satanás te quiere hacer escuchar solo la crítica, pero después de la reprensión también llega el mensaje de esperanza. Hoy no quiero que nadie salga de aquí odiando el pecado que hay en él, sino también arrepentidos y sobre todo confiando en Jesús. Jesús fue una piedra de tropiezo, pero mira lo que ha dicho Pablo: el que cree en él no será avergonzado. No será avergonzado. Porque cuando depositas toda tu confianza en Jesús, puedes llegar ante Dios seguro y con confianza de que tu destino está garantizado, la vida eterna. No puedes pasar vergüenza si toda tu confianza está puesta en Jesús de Nazaret, en nuestro Mesías, en nuestro Señor. Jesús fue una piedra de tropiezo para los judíos, y Jesús sigue siendo una piedra de tropiezo para muchos hoy. Para muchos hoy. Tenemos discursos como el de Gille Ávila, que decía: si una mujer usa pantalón se va al infierno. Jesús es una piedra de tropiezo para ese hombre. ¿Por qué? Porque Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca dijo eso. Lo que pasa es que la iglesia evangélica se está construyendo en base a doctrinas de hombres. Hermano, yo puedo decirte lo que yo creo más apropiado. Yo puedo decirte lo que creo que es más sabio. Yo puedo decirte lo que creo que es más prudente. Yo puedo darte un consejo, pero yo no puedo llamar pecado a lo que la Biblia no dice que es pecado.
A mí hay gente que me dice: pastor, esnifar una raya de cocaína es pecado. Y le digo: no, porque no hay ningún mandamiento que lo diga. Pero ¿a qué no lo vas a hacer? ¿Por qué? Porque no necesitamos un mandamiento. Porque el corazón religioso solo quiere saber las normas. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Me tengo que vestir así? Pues aunque no me guste lo haré. ¿Me tengo que maquillar así? Pues aunque no me guste lo haré. ¿No me puedo maquillar? Pues aunque no me guste lo haré. Dame las normas, yo te las cumplo y ya está. Eso es la religión. La religión necesita normas. Ahí llegan miles: pastor, ¿puedo usar bikini? Pastor, ¿puedo ir en tanga? Pastor, ¿puedo usar topless? Pastor, ¿puedo llevar pendientes? Pastor, ¿puedo llevar maquillaje? Pastor, ¿qué quieres? La aprobación, el sello. El sello. Cuando has nacido de nuevo, cuando has conocido a Jesús, no quieres cumplir normas para salvarte. Solo miras a un Dios que es santísimo y lo quieres agradar en todo. Hermano, para mí la base no está en si es pecado, no, porque no hay nada contra la cocaína, no hay nada contra la heroína, no hay nada contra ver unas películas o otras, pero todos sabemos que hay algunas películas de cine que no nos conviene ver. No, pastor, ¿se puede escuchar música secular o es pecado? Ahí se levantan muchos: es pecado escuchar música secular. ¿De dónde lo has sacado? No hay un versículo que diga eso. ¿Dónde pone aquí escuchar a Mozart es pecado? Porque es música secular, ¿no? Pero es clásica. No, esa no, porque no tiene letra. Pues vamos a... Pero entonces ya entramos en otros temas. Yo te puedo decir, hermano, hay cantantes que las letras de sus canciones no son prudentes. Yo nunca le daría a mi hijo escuchar una canción de reggaetón donde hace que acabe tratando a las mujeres como un objeto sexual, donde denigra a las mujeres hasta la suela del zapato, donde el mensaje que transmite es solo pura sensualidad, sexualidad y lascivia, donde hace que los hombres y las mujeres bailen con contoneos completamente inmorales. Pero no te diré que es pecado, te diré que si tú amas a Dios y a un Dios santo, nunca entrará en tu corazón moverte a escuchar esas cosas. Porque no sentirás placer con valores que Dios aborrece. Pero ahí se levantan otros: pero si no es pecado, entonces puedo. Esa es la religión. Pues entonces, ¿sabes qué? Esnifa cocaína. Inyéctate caballo en vena. Porque no hay versículos contra eso. No hay contra eso. Pablo dijo una vez una cosa, y yo creo que también estaba cansado de tanta pregunta. Dijo: ¿sabes qué? Todo puedo, pero no todo me conviene. Porque Pablo dejó claro una cosa: no se trata de lo que puedo o no puedo. Evangelio no son normas pesadas contra nosotros. Si no, Jesús no habría dicho: ligera es mi carga. Mis mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque no eran normas obligatorias. Hay gente que es cristiana y le duele. Es domingo, hay que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque si no, es que el pastor no me ve el domingo, me va a decir que no voy. Que no vengas, esa es la actitud, no vengas. ¿Vienes por mí? No, dame el testimonio, hay que ir. ¿Quieres salir a la fiesta por la noche? ¿Qué te pongo? ¿Un whisky doble? No, es que soy cristiano. ¿Te apetece? Tómatelo. Porque el cristiano no es el que hace unas cosas o no hace otras. El cristiano es el que cree en Jesucristo y ama a Dios sobre todas las cosas. Es una cuestión de corazón, no de normas. Si deseas beber, bebe. Si deseas engañar a tu mujer, hazlo. No te prendas creyendo que por no hacerlo vas al cielo, hermano. Porque Dios no va a ver lo que has hecho, Dios va a ver lo que deseaba tu corazón. Y hay gente que vive en la iglesia deseando el mundo. Hermano, cuando Dios te cambia, vienes aquí porque quieres venir. No te emborrachas, no porque no quieres, sino porque entiendes que no trae bien a tu vida, que trae dolor. Dice que de ahí vienen los ¡ay! Trae mal a un hogar, ha destruido familias, no hace bien a tu organismo. Si te coge la policía, te quitan puntos, te multan. Hay tantas cosas por las que dices: no me conviene. Yo no bebo, pero no es porque Dios me lo prohíba. Yo no bebo porque yo tenía un pasado donde bebía cada día, donde mi costumbre era beber mucho. Entonces yo tengo un pasado, tengo tendencia por mi carne débil a tropezar en las mismas cosas. No voy a jugar con lo que llevo dentro, no me voy a arriesgar. Además soy pastor, me mezclo con gente que tiene problemas con ese vicio, que tiene ataduras realmente con el alcohol. A mañana estaré con alcohólicos. ¿Y qué le voy a decir? Tómate una copa a un alcohólico, tómate una, que no pasa nada. Prefiero no beber por mi ambiente, por mi testimonio, por mil cosas. Pero no diré porque es pecado.
Es porque no me conviene y porque no hace bien a la gente que me rodea. Hermano, la religión te pone normas, el evangelio te hace libre para decidir incluso obedecer a Dios. Segundo punto, versículos 31 y 32. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por... ¿Cuál era el problema de Israel? Que Israel no quiso creer en la justicia de Jesús. Israel quiso su propia justicia. Y ese es el problema de muchos evangélicos hoy, que querrán llegar al cielo con un cartel en el pecho que diga: me lo he ganado. Y por eso te dicen, si les dices lo de salvo, siempre salvo. Si les dices que la salvación no se pierde, se van a poner a pecar. ¿Por qué? Porque tú quieres pecar. Significa que el otro va a pecar también. A lo mejor te da miedo, porque así te dicen a ti que si lo puedes hacer, tú saldrías corriendo a pecar. A lo mejor tienes miedo porque conoces lo podrido que está tu corazón. Porque hay gente que aquí no son corderos, son simplemente lobos en una jaula llamada iglesia, pero que la que les abres la puerta sale devorando todo. El cordero, hermano, no está preso. El cordero anda por el prado, va a un lado, va a otro, y solo sabe una cosa: que cuando el pastor hace, vuelve. El lobo tú lo puedes llamar, que como vea un ciervo, olvídate que lo llames. ¡Vuelve, lobo! No, déjame, yo veo. El lobo tira por el instinto. El cordero, vea lo que vea. Si hace un pastor, silba, vuelve. Porque esa es la raíz de la fe. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No estamos presos. Además, la Biblia nos enseña que somos como ovejas de su prado, libres, con infinidad de alimento. Nos sentimos ligeros, nos sentimos limpios. Y cuando el pastor nos llama, vamos a su presencia. Pero los judíos buscaban su propia justicia, porque la religión te hace eso. Hermana, no uses aretes. Mira, yo tengo un caso de una mujer que llegó a la iglesia, vinieron del Salvador, creo que eran salvadoreños, a la iglesia donde yo me congregaba, y criticaban toda la ropa de muchas hermanas. No pueden usar pantalón. Ella iba siempre con falda larga, así, botas, no usaba pendiente, apenas se maquillaba, el pelo así a lo Krusty, ¿sabes? A lo Krusty de los Simpsons, un poco loco. Entonces, de ese tipo. Y lo criticaba a todas las mujeres. Una mujer venía un poco maquillada, eso es del diablo. Eso es del diablo. A la que un día vio que ya su pastor de El Salvador no la veía, y vio que el pastor de aquí no le veía problema, aparece un día pelo cortado, maquillada, pendientes, pantalón. ¿Qué pasó? Tú deseabas eso y solo no lo hacías porque tu pastor te había dicho que si lo hacías te ibas al infierno. Y a la que te han abierto la puerta de no pasa nada, no pasa de verdad, seguro, no pasa, de cabeza. De cabeza. Porque eso es lo que hace la religión. La religión no cambia el corazón, la religión te pone un muro. ¿Sabes lo que hace el evangelio? El evangelio te quita el muro y te dice: mira, ahí tienes la droga, el alcohol, el sexo. Toma, no hay muro ya. No hay muro, ya te he salvado, no hay muro. Y si caes, te vuelvo a perdonar, no hay muro. Pero el evangelio te transforma de una manera que miras a Dios y dices: ¿qué puedo? Sí, hijo, si caes, te perdono otra vez. ¿Seguro? Sí. Ya, pero es que tú moriste por esas cosas. Y yo no quiero que haya sido en vano tu sangre. Ya, pero puedes, Ya, pero es que no se trata de no poder, se trata de que ya no quiero. Se trata de que quiero verte feliz, mi Dios. Se trata de que quiero que me mires y puedas decir, como dijiste con Jesús: ese es mi hijo en quien tengo complacencia. Se trata de que quiero agradarte para que un día sonrías delante de mí y digas: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
No se trata, la religión te cierra el muro porque sabe que tu corazón no ha cambiado y que si ves una grieta te tiras de cabeza. Esa es la gente, hermano, que peca a escondidas. Esa es la gente que sin que nadie lo ve pornografía, cambia el CD del coche cuando hay gente y no hay gente. Cuando hay gente bebe una cosa, cuando no hay gente bebe otra cosa. Cuando va a la iglesia se viste de una manera, cuando sale de la iglesia se viste de otra. Cuando está en la iglesia saluda con voz así, cuando sale fuera grita, tiene mal carácter. Esa es la religión. Solo es un muro, pero cuando se abre la puerta sale el bicho que llevas dentro. El evangelio no, el evangelio te trae con una ropa aquí y con la misma fuera. El evangelio te hace beber cuando estás con el pastor y los hermanos, pides un refresco, y cuando estás con quien sea, pides refresco porque es lo que quieres. Y si te dicen, no hombre, bebe, que hoy es otro, pero es que no quiero. El evangelio, cuando yo era religioso y me decía algún amigo, Juanma, tómate una... No, es que ahora soy cristiano. Ese era el Juan más religioso. Cuando ahora me dicen, haz algo, o te quieres tomar algo, o no quiero. ¿Por qué? No tengo ni que justificar mi vida, simplemente no quiero. No quiero. Vendemos el cristianismo como si fuera una religión pesada, que solo son normas. Parece que somos gente súper aburrida, que vamos a ir a gente súper divertida a decirle, ven a aburrirte conmigo. Estás demasiado feliz. Hay sitio en mi iglesia para ser infeliz también tú. Lo vendemos así. Lo vendemos de esa manera. Ay, qué pena, tú te diviertes tanto, pero mira, yo tengo que irme al cielo. No, hermano, ¿sabes qué veo? Ese gozo es falso. Ese placer es pasajero. Eso te está carcomiendo por dentro. Eso puede destruir tu casa. Eso te dura un instante y mañana te trae lágrimas. Eso mañana te va a traer dolor. Eso mañana va a destruir tu matrimonio. Ese placer es momentáneo. Aquí hay gozo permanente. Aquí hay paz permanente. Aquí hay alegría permanente. Nunca iré a la iglesia. Ay, es que vente. Ahí no se puede hacer nada, pero bueno, no somos unos santurrones. No, vente a la iglesia. Aquí vas a encontrar el gozo de verdad. Aquí tu casa va a ser feliz de verdad. Aquí tu matrimonio va a estar bien de verdad. Aquí tus hijos van a estar bien de verdad. Porque en Cristo es donde vas a encontrar todo lo que necesitas. Oh, hermano, vendéis muy mal el evangelio. Si esto fuera una empresa, serían los peores comerciales que hay. Porque la gente no tiene ganas de venir porque solo ve normas por cumplir. Normas. El evangelio no trajo normas a mi vida, trajo un nuevo corazón. Yo ahora veo la vida de otra manera. No es que tenga normas, es que veo la vida de otra manera. Antes me sentaba en una terraza del bar con 4 amigos, pasaba cualquier mujer, ahí estaban todos casados y uno decía, vaya tía, y silbaban y giraban todos 800 grados la cabeza, la recorrían por toda la calle y eso era normal, hermano. No tiene nada de malo, yo estoy casado, como siempre en casa, pero puedo mirar el menú de todos los restaurantes. El evangelio cambia tu corazón. Y cuando vas a mirar dices, yo tengo una mujer y aquel que desea ya adulteró con ella, así que mis ojos al semáforo. Juanma, mira qué mujer, al semáforo. Juanma, mira qué mujer. Si quiero ver un muñeco, miro el semáforo de peatones que tiene un chico verde y uno rojo. No porque me da miedo que Dios me castigue, porque ahora tengo otro corazón. Ahora veo la vida de otra manera. Ahora sé que mi mujer merece respeto cuando está y cuando no está. Ahora sé que mi mujer, aunque no esté, mis ojos son solo para ella. Ahora sé que mi mujer, aunque no esté, tengo que honrarla, tengo que amarla. Y no se ama solo en presencia, se ama también en ausencia. No tengo normas, tengo otra manera de ver la vida. Eso es lo que hace el evangelio. La religión busca su propia justicia. Mira lo que dice Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cómo estaban los judíos en ese momento? Bajo maldición. Qué triste. Ellos creyendo que se estaban ganando el cielo y estaban realmente bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué estaban bajo maldición? Porque si querían estar bajo la ley tenían una obligación, que era cumplir todos los mandamientos, más de 300, sin fallar en ninguno. ¿Por qué? Porque Santiago dice, Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en uno,
se hace culpable de todos. No se puede ser casi salvo por las obras. Y el problema es que todos hemos tropezado, y no en uno, sino en muchos. Y los judíos no sabían que la Biblia dice que aunque nosotros intentemos hacer las mejores obras, siguen siendo como trapos de inmundicia delante de Dios. Porque estamos sucios, estamos manchados por el pecado. Y por eso el judío estaba bajo maldición. Porque quería alcanzar algo que era inalcanzable. Solo uno sobre la faz de la tierra, solo uno, se hizo limpio porque cumplió toda la ley. Y ese era Jesucristo. Y ese era el llamado de Pablo y el llamado del Evangelio. No podéis cumplir la ley, estáis bajo maldición porque no podéis cumplir todos los mandamientos. Pero si os arrepentís de eso, de vuestros pecados, y creéis en aquel que sí cumplió todos los mandamientos, su justicia irá para vosotros. Y no seréis justos, pero seréis justificados. Oh hermano, la religión trae orgullo, la religión trae soberbia, la religión hace que las hermanas de falda larga critiquen a las hermanas que usan pantalón. La religión hace que la hermana que no se maquilla por la religión critique a la hermana que usa un poco de pintalabios. Las llaman Jezabel, las llaman prostitutas, las llaman rameras, las llaman seductoras. ¿Cómo puede salir del corazón de un corazón que en teoría tiene que amar a todos esas palabras? Eso es el fruto de la religión. La religión trae odio al diferente. La religión trae soberbia al corazón diciendo: yo sí que soy santo, yo sí que soy limpio. Eso es lo que le pasó a Nicodemo. Un hombre admirado, un hombre querido, un hombre observado por todos, respetado por el pueblo, que había cuidado con celo la ley. Llega a Jesús y Jesús le dice: Nicodemo, no vale, no ha servido, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Me respetan los otros rabinos? ¿Me respetan los niños? ¿Me respetan los adultos? ¿Me respeta la ciudad entera? Soy un maestro, un referente en consejería, un referente en enseñanza. ¿Me procuran para todo y me dices que no soy digno? No, no lo eres. Hay que nacer de nuevo. Porque eso es fruto de la carne. Eso te lo has hecho tú. Hay que nacer en el Espíritu. Nicodemo se fue. Porque eso es lo que el religioso hace, que se enfade y te grite. No. No podéis decir a la gente que la salvación no se pierde. No. Vais a hacer que pequen. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo también les digo que si aman a Dios, no van a pecar. Solo que les digo que si pecan, tienen un abogado. Y que si piden perdón, Él los perdona. Ya, pero si tú les dices que pueden pecar y arrepentirse y no pasa nada, van a pecar todos los días. ¿Por qué? Porque es el deseo de tu corazón religioso. Porque es tu guerra cada mañana. Porque deseas pecar y no lo consigues solo por cumplir con tu pastor, por seguir siendo predicador, por seguir siendo líder. Que lo único que hace que no peques es no perder un cargo en la iglesia. Que lo único que hace que no peques es que no te quiten un título. Que lo único que hace que no peques es perder tu ministerio. Déjame decirte una cosa: estás bajo maldición porque estás confiando en tus obras. No debemos evitar pecar por perder un título. No debemos evitar pecar por perder una posición. No debemos evitar pecar por perder un cargo en una iglesia. Debemos evitar pecar por honrar a Dios. Por honrar a Dios. Debemos ser honestos y llegar a los pastores y decir: pastor, no te lo quiero ocultar más. He estado en pecado. Pero no te lo decía porque no quería que me sentaras del cargo que tengo. Pero la verdad es que cuando miro al cielo me siento fatal. No puedo seguir ahí. Ahora necesito restaurarme, necesito volver arrepentido a la cruz y necesito que Dios me vuelva a levantar y me vuelva a fortalecer. Hijo, siéntate un tiempo, este es tu sitio, volverás. Todos tropiezan. 7 veces caerá el justo y de todas le levantará el Señor. No pasa nada. Ese es David y ese es Saúl. El rey Saúl peca contra Dios y le dicen: Saúl, Dios se ha enfadado y ya no quiere nada contigo. Es más, Saúl, Dios ha buscado un sustituto.
Y Saúl empieza a decir, ¿qué? A mí nadie me quita el trono. Yo y solo yo soy rey. No Saúl, Saúl acude a brujas. Saúl busca matar a David. Saúl busca 1000 cosas. ¿Por qué? Sé que he fallado a Dios, pero lo que más me importa es el título. Lo que más me importa es la corona. Lo que más me importa es el trono. Ahí llega el pequeño David. Recibe un trono de gracia. Intenta agradar a Dios, pero un día no va a la batalla. Codicia a una mujer. Se acuesta con ella. Se queda embarazada. Ese hombre acaba mandando a primera línea de guerra al marido de esa mujer y muere. Hay un día, después de todo esto, llega un profeta. Como hemos dicho, los profetas no caen bien. Pero profeta de verdad no tiene miedo de hablar con el pueblo, pero tampoco tiene miedo de reñir al rey. Que hoy la gente tiene mucha facilidad para corregir a la gente, pero nadie tiene coraje cuando un pastor falla a decirle nada a él. ¿Qué miedo tenemos? ¿Temor de hombres? Los pastores son gente, también a veces no ven sus errores y necesitan que alguien con amor y humildad le diga, pastor, está cojeando ahí. Pastor, eso no está bien. ¿Qué mejor que una iglesia con amor que corrija a su propio pastor? ¿Qué pasa? ¿Que si falló hay que quitarlo? No, fuera, otro. No, falló, hay que levantarlo. Hay que restaurarlo. Como cualquier otro hermano, porque es un ser humano. Ahí llega Natán y dice, David, mira, te voy a contar una pequeña historia. Había un hombre que tenía una ovejita, una. Y había otro hombre que tenía un montón. Ahí llega un visitante a casa de ese hombre que tenía un montón de ovejas y dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer una cena, voy a matar a un cordero. Y en vez de matar a una de sus 1000 ovejas, va y mata a la única que tenía aquel hombre. Y David se enciende en rabia. ¿Cómo? David, ¿qué hacemos con ese hombre? ¿Qué hacemos? Ese hombre tiene que pagar por lo menos 4 veces lo que ha hecho. La respuesta del profeta es señalar con el dedo y si fuera un evangélico diría, no juzgues, Natán, para no ser juzgado. Natán, cuando la palabra es lo que hay que decir, hermano, no me vengas con historias. David, ese hombre eres tú. ¿Quién eres tú para juzgarme? Solo Dios me juzga. Soy yo. Hoy la gente está así. Esa de no me juzgues es déjame pecar tranquilo, la verdad. Es déjame pecar tranquilo. No, hermano, júzgame. Con amor, hazlo. Ayúdame a volver al buen camino. Claro que sí, no tenemos humildad para juzgar con cariño y no tenemos humildad para recibir la riña de nadie. Porque somos el cúmulo de la soberbia y el orgullo. A mí solo Dios me juzga. Ojo, que hubieras deseado cuando llegues delante de Él, te hubiera encantado que te juzgaran más aquí abajo. Porque delante de Él ya no habrá vuelta atrás, ya no habrá arrepentimiento, solo hay un laguito de fuego para toda la vida. Y hubieras dicho, ¿por qué no me juzgaron más abajo? ¿Por qué no me hicieron ver mis errores? No habrá tiempo, hermano, no habrá tiempo. David pagó con sus propios hijos lo que hizo. Uno viola a una hija. Cuando el hermano se entera, mata a ese hermano. Cuando el hermano se entera, intenta quitarle el trono a su padre. Y David sabe que todo lo que está pasando es fruto de su pecado. Pecado. El hijo se revela hasta el punto que David sale con un grupo a un monte. A un monte. Porque ya estaba todo perdido. Y en vez de David formar un ejército y decir, nadie me va a quitar el trono, David se humilla ante su creador. Y lo único que hace, mira al cielo y dice, Padre, no retires de mí tu Santo Espíritu. Porque cuando uno es un verdadero hijo de Dios, ¿saben qué? Padre, me da igual perder las mujeres, me da igual perder las concubinas, me da igual perder el trono, me da igual la corona, me da igual la gloria, pero no te quiero perder a ti. Porque si tengo eso y no te tengo a ti como le pasó a Saúl, no tengo nada. Pero si pierdo todo eso, cuando yo te conocí solo era un pastor con un arpa. Y si tengo que volver a ser un pastor con un arpa, lo seré, pero contigo. Hoy hay gente que busca solo el trono, busca solo la posición, pero le da igual perder a Dios. No, hermano, amar a Dios sobre todas las cosas. Estas cosas son pasajeras. Pero Dios tiene que ser y es en tu corazón eterno.
No podemos buscar nuestra propia justicia porque estaremos siempre bajo maldición. Si tú intentas ganarte al cielo para llegar y decir, yo lo he conseguido, yo me he guardado puro, no. El que dice que no peca es mentiroso, porque todos pecan. Ya sea con la mente, con el corazón, con la boca o con las manos o con cualquier cosa, hay pecado en nosotros. Fallamos. Vamos al último punto, versículo 30. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Esa es la verdadera justicia, la justicia que es por fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de vuestra obediencia. No. Por medio de vuestras buenas obras. No. Por medio de no pecar, no, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Yo soy salvo porque yo decidí creer, tú no decides nada. La fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. No por obras. ¿Por qué no por obras? Para que nadie se gloríe. Nadie podrá llegar al cielo y decir, yo merezco estar aquí. Pero todos estaremos un día ante el trono de Dios diciendo, gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Nadie de esta sala va a preguntar nunca, ¿quién estará a tu diestra? ¿Quién estará a tu izquierda como esos discípulos? ¿Quién es el mayor? ¿Quién lo está haciendo mejor? Porque cuando uno reconoce que es miserable ante Dios, dices, no, si a mí me deja solo una esquinita en esas bodas del Cordero, una esquinita en esa mesa, yo no quiero ni mansiones celestiales, ni calle de oro, ni mar de cristal, a mí déjame solo una esquinita, pero donde pueda ver tu gloria durante toda la eternidad. Porque yo allí no puedo entrar, yo allí no me puedo meter ni por una ventana. A mí si no me metes tú aquí, Jesucristo, yo no entro. Pastor, entonces ¿por qué obedece, pastor? ¿Por qué quiere orar, pastor? ¿Por qué nos pide ayunar? ¿Por obligación? No, porque nos ha dado un rinconcito en ese lugar. Y tenemos que esforzarnos por agradarle, por lo que ya ha hecho, no para hacer algo, por lo que ya ha hecho por nosotros. Ahí la gente dice, no, pastor, pero es que el discurso ese los lleva a pecar. Santiago 2, 14 al 18. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede la fe salvarlo? Si un hermano o hermana no tiene ropa y carece de sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pastor, usted les dice eso de la fe y los lleva a vivir de cualquier manera. No, porque la fe que salva transforma. La fe que salva te cambia. La fe que salva te da un nuevo corazón. La fe que salva te hace una nueva criatura. La fe que salva hace que aborrezcas el pecado y ames la ley de Dios. La fe que salva hace que ya no veas la ley como algo pesado, sino que veas la ley y digas como el salmista, en tu ley está mi delicia. La fe que salva te lleva a obedecer, no porque hay un muro de religión, por amor a tu Señor. La fe que salva no dice, ay, no puedo, me gustaría, pero no puedo porque soy cristiano. No, la fe que salva te hace entender que no te conviene, que no es bueno, y no obedeces, pero te da placer. La fe que salva no muestra una religión de carga. La fe que salva muestra una religión de gozo, una religión de alegría. La fe que salva no es la que tengo que ir a la iglesia porque es domingo y es obligatorio. La fe que salva es la que te trae aquí y por el coche con tu esposa y tus hijos dicen, me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. La fe que salva no es el pastor me va a dar la chapa. La fe que salva es Dios me va a hablar en este día. Bendito el Señor que usa a sus siervos. La fe que salva no es qué aburrido es este libro. La fe que salva es qué gozo tener la voz de Dios entre mis manos. La fe que salva no es orar, me cansa. La fe que salva es qué bueno poder orar.
entrar. Qué bueno poder entrar al lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar, y ahora el velo se rasgó y yo puedo. La fe que salva no es una carga, la fe que salva es un regalo de Dios. No tienes miedo a perderte y aún así quieres obedecerlo en todo. Porque el que solo vive por religión, al final se desvía. Dirán, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Pero la fe que salva cumplirá ese versículo que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y no esa perseverancia que nace de uno de yo perseveré hasta el fin, no. Dios me perseveró, Dios me ayudó, Dios me levantó, Dios me fortaleció, porque es Él el que puso tanto el querer como el hacer. Gloria sea solamente a Dios. No merezco nada y me lo ha dado todo. Era un huérfano y ahora tengo un padre. Merecía castigo, me ha dado un regalo. Merecía infierno, me ha dado cielo. Pero me lo ha dado. No me lo he ganado. No me lo he ganado y nunca me lo ganaré. Es un regalo, porque por gracia somos salvos y no por obras, para que ninguno se gloríe de ellas. Todos somos pecadores, pero si hoy depositas tu fe en Jesús y le dices: Jesús, yo he vivido a mi manera, lejos de ti, no era pueblo, no era hijo, no era nada tuyo más que un rebelde que te daba la espalda, o quizá eres del otro grupo de Jesús. He entendido que solo era un religioso más, que solo cumplía con una religión, pero que no descansaba en ti, y hoy vienes y dices: perdóname, tanto por darte la espalda como por buscar mi propia justicia. Y hoy, Señor, hoy confío en ti, solamente en ti. Y hoy quiero descansar en ti, Señor. Hoy quiero que me cambies. Hoy quiero que transformes mi corazón. Hoy quiero sentir gozo buscándote. Hoy quiero recuperar mis ganas de orar. Porque cuando la religión te dice ora es una carga. Pero cuando Dios te dice: hijo, puedes hablar con el que creó el universo. Que te va a ayudar tu pastor, que te va a ayudar tu mujer, que te va a ayudar tu padre. Te voy a ayudar yo, hijo. Soy Dios, habla conmigo. ¿Por qué buscáis tanta ayuda en hombres humanos, teniendo la posibilidad de hablar con el Eterno? ¿Por qué caéis tan bajo? Él los escucha, Él los ama, Él los bendice, Él los cuida, Él los despierta cada mañana. Hermano, vamos a terminar de esta manera. Pon la mano en tu pecho. ¿Sientes el latir de tu corazón? Por favor, dime que sí, porque si no... Si no es que los zombies han llegado a este lugar. Hermano, que nunca se te olvide cada mañana hacer esto. Solo damos gracias por el trabajo. Solo damos gracias por un hijo. Solo damos gracias por un dinero.